Antes de la ejecución, su último deseo fue ver a su Case 9. Pero lo que sucedió después fue aterrador. En el corazón frío y monótono de una prisión de máxima seguridad, donde el tiempo parecía haberse detenido, los días pasaban sin emoción, y las noches eran un castigo de sombras eternas. Un hombre llamado Cole Matthews, antiguo detective de la unidad canina, aguardaba en su celda estrecha y sin alma, el fin de su existencia programada por el sistema judicial, que una vez juró proteger, con la barba crecida, la mirada perdida y la piel marchita por el encierro, consumido por una mezcla de resignación y una esperanza tan tenue como la luz que se filtraba entre los barrotes oxidados de su celda. Hacía 5 años, su nombre había estado en boca de todos, no por sus méritos como agente leal, o por las vidas que salvó junto a su compañero canino Shadow, sino por un crimen que juraba no haber cometido, el asesinato brutal de su esposa y su mejor amigo. Ambos encontrados muertos en su casa, una noche en la que él aseguró haber estado en una operación encubierta, que misteriosamente desapareció de los registros, sin testigos, sin coartada válida, con pruebas que emergieron de la nada, y un juicio que se sintió más como una ejecución pública que como un proceso justo, donde su pasado heroico fue ignorado, su palabra fue descartada, y su compañero fiel, Shadow, fue apartado de su lado, como si también hubiera sido manchado por la sospecha, retirado de servicio, y enviado a vivir con una familia desconocida. Ahora, con la fecha de ejecución sellada, los últimos días de Cole transcurrían entre el remordimiento, el dolor, y una única llama viva en su pecho, el recuerdo de Shadow, su leal compañero, aquel perro pastor alemán con el que había compartido no solo operativos y entrenamientos, sino heridas, silencios, traumas, y una complicidad muda que ni siquiera los humanos más cercanos podían comprender, porque Shadow no era simplemente un perro, era parte de su alma, su reflejo de coraje, y la única criatura que jamás lo había juzgado, ni abandonado. Cuando el capellán de la prisión le preguntó si tenía un último deseo, su voz emergió de entre la melancolía como una súplica sagrada. Quiero ver a Shadow, solo una vez, antes de morir. Y el capellán, conmovido por la intensidad de la petición, lo transmitió al alcaide Harris, un hombre conocido por su rigidez y su desconfianza hacia los internos, especialmente hacia los expolicías, pero quien sorpresivamente, y sin que nadie entendiera por qué, aprobó la petición, permitiendo que Shadow fuera traído a la prisión bajo estrictas medidas de seguridad, como si incluso esa última chispa de humanidad fuera considerada un privilegio riesgoso. Un gesto que no todos los condenados recibían, pero que, en este caso particular, despertó una extraña sensación de inquietud entre el personal penitenciario, pues desde que el perro fue apartado de Cole, nadie sabía realmente qué había sido de él, salvo que vivía retirado en algún lugar del estado. Los días previos al reencuentro se tiñeron de un silencio extraño en la prisión, como si incluso los muros esperaran algo que no podían nombrar, y mientras los guardias hacían sus rondas, y los reclusos observaban a Cole con una mezcla de respeto y lástima, él pasaba las noches en vela, mirando el techo de cemento, recordando las patrullas nocturnas con Shadow, las persecuciones entre callejones, los entrenamientos al amanecer, las veces que el perro se interponía entre él y un cuchillo, o cuando simplemente se recostaba a su lado, en el coche patrullero, con esa expresión de calma que tanto le había ayudado a soportar la carga del trabajo. No hablaba con nadie, no comía más que lo mínimo para seguir en pie, y no lloraba, porque el dolor lo había dejado seco por dentro, pero por dentro su alma gritaba en silencio, por ese último momento con Shadow, por ese abrazo sin palabras, donde pudiera al menos despedirse de lo único puro que le quedaba. Finalmente, la mañana llegó, con un cielo encapotado y una brisa densa que atravesaba los pasillos como un mal presagio, y los guardias abrieron su celda sin decir palabra, guiándolo por los corredores hacia el patio de visitas privadas, una zona acordonada, que rara vez se utilizaba, ahora preparada especialmente para ese encuentro único, bajo la mirada distante de cámaras, francotiradores y funcionarios legales que asistían por protocolo, pero también por morbo, porque sabían que estaban presenciando un acto extraño, humano, trágico. Cole fue esposado, escoltado por 2 custodios, armados, y al cruzar la última puerta hacia el patio, lo primero que vio fue la puerta exterior abrirse lentamente, revelando la figura imponente, majestuosa y familiar, de un perro que, aunque más canoso, y quizás algo más lento, conservaba esa postura digna de soldado, que lo había caracterizado siempre. Shadow había regresado. Su sombra viviente,
su otro yo. Y en cuanto sus ojos se encontraron, el mundo desapareció, las armas se desvanecieron, las sirenas enmudecieron, y el tiempo se rompió en pedazos, porque lo único que existía en ese instante era la carrera silenciosa de Shadow hacia su antiguo compañero, sin ladridos ni saltos, solo una mirada profunda, un olfateo lento, una vuelta completa alrededor del cuerpo del hombre que había amado por encima de todo, y luego una sentada solemne, con la cabeza alzada y los ojos fijos en él, como si dijera sin palabras: no estás solo, estoy aquí, te encontré. Y Cole, cayendo de rodillas, sintió como algo dentro de él, algo que la prisión no había logrado matar, revivía solo con la presencia de ese animal que no lo había olvidado, que había atravesado años de distancia, cambios de dueño y entornos desconocidos, y aún así, en su alma de perro policía, guardaba intacta la memoria del hombre por el que hubiera dado la vida una y otra vez, y en ese momento de ternura sagrada, nadie se atrevió a hablar. Ni siquiera los custodios, como si la escena fuera demasiado poderosa para interrumpirla, demasiado dolorosa, y demasiado perfecta, porque en medio del odio, el crimen, la condena y la muerte, dos seres que alguna vez combatieron juntos por la justicia, se reunían una última vez, bajo la sombra de una ejecución inminente, y sin embargo, lo que nadie sabía, ni siquiera Cole, era que dentro de la mirada intensa y vigilante de Shadow, se ocultaba algo más, una tensión invisible, un sentido de alerta que ningún humano percibía, como si el perro oliera una amenaza, una trampa, o un enemigo oculto entre los espectadores, como si el reencuentro no fuera el final de una historia, sino el principio de algo más profundo, más oscuro, más inesperado, porque Shadow, fiel a su entrenamiento y a su instinto, no solo había venido a despedirse, había venido a proteger, y en lo profundo de su pecho canino, latía una sospecha que transformaría ese encuentro sagrado, en el prólogo, de algo aterrador. El aire en el patio de la prisión seguía suspendido, como si el universo contuviera el aliento para no perturbar el reencuentro entre dos almas marcadas por el destino, el deber y el dolor, mientras Cole Matthews seguía arrodillado, con los ojos cristalizados y los labios temblorosos, tocando lentamente el pelaje endurecido por el tiempo de su antiguo compañero, el pastor alemán Shadow, quien permanecía inmóvil frente a él, con los ojos brillando como brasas antiguas que aún ardían con lealtad, como si hubiera cruzado mundos solo para encontrarse con él en ese momento exacto, y aunque los guardias, los observadores y los encargados de seguridad seguían allí, con sus armas listas y sus rostros fríos, todos sabían, de manera instintiva, que ese instante no les pertenecía, que estaban presenciando un lazo que superaba los barrotes, las leyes y los errores humanos, pues Shadow, a pesar de los años y de haber sido alejado brutalmente de Cole, no lo había olvidado, y lo demostraba no solo con su lenguaje corporal, sino con la forma en que respiraba sincronizado con su antiguo guía, como si sus corazones, alguna vez entrenados juntos para enfrentar el crimen, aún latieran en la misma frecuencia, pero lo que nadie, absolutamente nadie, podía notar desde la distancia, ni siquiera el propio Cole, era que dentro de esa lealtad intacta, también había una inquietud que empezaba a agitarse en los músculos tensos del perro, en sus orejas levantadas, en el movimiento casi imperceptible de su cola rígida, como si algo en el entorno no cuadrara, como si hubiera captado un aroma, una energía, o un recuerdo escondido que lo alteraba por dentro, y entonces, sin que nadie lo esperara, Shadow giró la cabeza hacia la derecha, lentamente, como si una presencia invisible lo estuviera llamando, y luego bajó la cabeza, olfateó el suelo una vez, luego dos, y de repente, su cuerpo entero se puso en alerta. Sus patas se firmaron, su lomo se arqueó como una ola negra a punto de estallar, y sus colmillos se asomaron con una mueca de advertencia que heló la sangre de los presentes, porque en todos sus años, como K9, Shadow solo adoptaba esa postura cuando sentía peligro inmediato, una amenaza real, algo que iba más allá de la confusión o del impulso. Era el instinto puro de un soldado, entrenado para detectar lo que los humanos no pueden ver ni oír. Y Cole, aunque desconcertado por la reacción repentina, lo conocía demasiado bien como para ignorarlo, por lo que se levantó tambaleante, aún esposado, y con la voz ronca le susurró: ¿Qué ves, muchacho? Pero Shadow no apartó la mirada de su objetivo, y entonces, en un segundo que pareció durar una eternidad, el perro lanzó un solo ladrido, seco, poderoso, autoritario,
que hizo que hasta los pájaros del muro de vigilancia alzaran vuelo en pánico, y de inmediato, como si ese ladrido hubiera sido una señal de guerra, Shadow se lanzó hacia la figura de uno de los guardias apostados detrás de Cole. Un hombre alto, fornido, de uniforme impecable y expresión impasible, que hasta ese momento parecía uno más del equipo de seguridad, pero que en cuanto el perro saltó hacia él, su mano derecha se movió con rapidez hacia su cinturón, como si supiera exactamente lo que venía, y trató de sacar algo escondido entre su chaleco táctico. Demasiado rápido para un simple reflejo, demasiado preciso para ser coincidencia. Pero Shadow ya estaba encima de él, y el choque fue brutal. Con un rugido que no parecía de este mundo, el perro lo derribó al suelo con el peso completo de su cuerpo y mordió su brazo con una fuerza tal que se escuchó un crujido seco, seguido de un grito ahogado por parte del guardia, que no provenía del dolor físico, sino del terror de haber sido descubierto, mientras el resto del personal reaccionaba tarde, confundido por el caos repentino, y gritaban órdenes contradictorias, algunos intentando separar al perro con bastones eléctricos, otros apuntando sus armas sin saber si disparar o no, pero Shadow no soltaba su mordida, y mientras se mantenía aferrado al brazo ensangrentado del hombre, comenzó a tirar con la cabeza hacia atrás, desgarrando no solo la carne, sino el cinturón y el chaleco, hasta que de una de las bolsas interiores cayó un pequeño dispositivo metálico que rodó por el suelo, rebotando con un sonido hueco hasta detenerse justo frente a los pies de Cole. Era una memoria USB negra, marcada con un símbolo que Cole conocía demasiado bien, un pequeño triángulo con una X invertida, el mismo que había visto grabado en uno de los archivos digitales utilizados como prueba durante su juicio, supuestamente procedente del sistema de cámaras de su casa, pero que él siempre creyó falsificado, manipulado por alguien dentro del cuerpo policial. Y ahora ese mismo símbolo reaparecía no como una coincidencia, sino como una bomba de verdad, arrojada por su perro en el último segundo, antes de su muerte programada, y Cole, comprendiendo la magnitud de lo que estaba viendo, se agachó como pudo y recogió el dispositivo con las manos temblorosas, justo antes de que un guardia intentara quitárselo, pero antes de que alguien pudiera reaccionar con violencia, una voz grave y autoritaria retumbó desde los altavoces de todo el complejo penitenciario, ordenando con tono indiscutible: «Alto, nadie se mueve, dejen todo como está». Es una orden directa del fiscal general del estado. Y en ese instante, el caos se congeló como una fotografía sin tiempo. Los guardias detuvieron sus pasos, los custodios bajaron sus armas, y los ojos de todos se dirigieron a las torres de control, donde la figura del fiscal en persona, acompañado por 2 agentes federales y un técnico forense, bajaba por el ascensor blindado, atravesando el patio como si estuviera descendiendo a una escena de crimen, no para presenciar una ejecución, sino para evitar un encubrimiento, porque él había recibido, tan solo 2 horas antes, un mensaje anónimo acompañado de un video sin remitente, en el que se veía claramente al mismo guardia que Shadow acababa de atacar, reuniéndose en un estacionamiento vacío con uno de los peritos encargados del caso de Cole, intercambiando sobres y dispositivos, hablando sobre eliminar toda huella digital antes del juicio, y aunque el fiscal no quiso creerlo al principio, el hecho de que el mismo perro, después de tantos años, atacara precisamente a ese hombre y revelara una prueba clave, no podía considerarse una casualidad, por lo que se acercó directamente a Saul, aún esposado, y con la mirada descompuesta por la mezcla de emociones, y le dijo: «Dame eso. Te prometo que si hay algo aquí, tú no mueres esta noche». Y Cole, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra, entregó la USB con la última esperanza palpitando entre sus dedos, mientras Shadow, a pocos metros, permanecía de pie, ensangrentado, con el hocico tembloroso pero aún en guardia, como si supiera que la batalla no había terminado, como si supiera que había cumplido su misión, pero que aún quedaba una verdad por desenterrar, una verdad que él solo no podía mostrar, pero que ya había señalado con colmillos, sangre y coraje, y mientras los técnicos comenzaban a revisar la información del dispositivo, en el acto, conectándolo a una laptop blindada del equipo federal, todos esperaban en un silencio pesado, expectantes, mientras Cole, todavía arrodillado, se acercaba lentamente a su perro y le susurraba con lágrimas contenidas: «Sabías todo este tiempo, ¿verdad? Nunca dejaste de buscar». Y Shadow, con un gemido bajo, apoyó su cabeza en el muslo de Cole, cerrando los ojos por un instante, no por debilidad,
sino como quien se permite por fin descansar tras haber cumplido un deber sagrado que lo mantuvo en alerta durante años, mientras los secretos comenzaban a salir a la luz, uno por uno, revelando que nada había sido un error, que todo había sido una conspiración, y que, quizás, el verdadero castigo no debía ser para Cole, sino para quienes lo traicionaron desde las sombras. Era tan densa que parecía que hasta el cielo se hubiera nublado de forma deliberada, para acompañar el peso insoportable del momento. Un aire cargado de revelaciones, heridas abiertas, y verdades que comenzaban a salir del subsuelo, como fantasmas liberados de una tumba mal sellada, mientras el fiscal general, flanqueado por sus agentes y un equipo forense móvil, conectaba la memoria USB que Shadow había recuperado con sus propios colmillos a una terminal cifrada, y todos los presentes, desde los guardias hasta los presos que miraban desde las ventanas más altas, sabían que ese acto podría marcar la diferencia entre justicia y ejecución, entre verdad y encubrimiento, entre vida y muerte para Cole Matthews, quien seguía de rodillas junto a su compañero canino, acariciando el cuello grueso y cálido de Shadow, sintiendo cómo su respiración aún vibraba aunque con dificultad, con ese temblor silencioso que uno solo nota cuando ha compartido años de lealtad con un ser vivo que no necesita palabras para hablar, porque Shadow no solo era su Ken 9, era su reflejo emocional, su último vínculo con una vida anterior, cuando todo tenía sentido. Cuando la ley todavía parecía limpia, cuando él creía que sus superiores no lo entregarían como carne para una máquina corrupta, de juicios manipulados y fiscales con sonrisas de hielo. Y así, mientras la computadora procesaba los archivos ocultos dentro de la pequeña USB negra, marcada con el triángulo y la X invertida, símbolo del escuadrón de inteligencia interna que se disolvió misteriosamente, justo después de que lo arrestaran, comenzaron a aparecer carpetas con nombres en clave, documentos encriptados, videos en baja resolución con fecha adulterada, grabaciones de cámaras de seguridad que jamás fueron presentadas en juicio, e incluso transcripciones de conversaciones internas del departamento de policía, donde un grupo selecto hablaba con frases como, si cae él, nos caemos todos, o, asegúrate de que el testigo desaparezca. Y cada nuevo archivo que se abría, era como un latido más fuerte del corazón de la verdad, que, por años, había estado sepultada por una montaña de silencio. El fiscal, al principio con la rigidez del protocolo, fue perdiendo lentamente la expresión neutral, y su rostro, arrugado por la experiencia política, comenzó a revelar horror genuino mientras leía, porque no solo se estaba revelando que Cole Matthews había sido incriminado, sino que la red de corrupción tocaba jueces, fiscales, altos mandos de la policía, y lo peor, había señales de que la eliminación de la esposa de Cole, también policía, y de su amigo íntimo, no fue un crimen pasional como se había dicho, sino una operación de limpieza, porque ambos estaban a punto de denunciar irregularidades en un caso de tráfico de armas dentro del propio departamento. Todo lo que Cole había sospechado estaba allí, no como presentimiento, sino como datos, números, coordenadas, fotos. Y entonces, entre los archivos, apareció un video clave, uno grabado en una cámara oculta dentro de una patrulla, con fecha 2 días antes del crimen, en el que el mismo guardia que Shadow atacó, ahora esposado y sangrando en el suelo, bajo la vigilancia de 2 agentes federales, hablaba por teléfono con alguien a quien llamaba Capitán Day, diciendo frases como, ya le pusimos todo en su casa, y, nadie va a buscar más si él cae rápido. Lo que confirmaba sin lugar a dudas que Cole había sido elegido como chivo expiatorio por razones que aún no quedaban del todo claras, pero que tenían raíces profundas en una red criminal escondida tras uniformes y placas. El fiscal detuvo la reproducción, alzó la vista hacia los oficiales, luego hacia Cole, y con un tono grave y casi paternal le dijo, esto no es una revisión de última hora, esto es la anulación completa de un proceso. Señor Matthews, usted no será ejecutado, su caso será reabierto inmediatamente, y usted será puesto bajo custodia federal mientras llevamos esto ante la Corte Suprema del Estado. Y en ese instante, Cole, que había pasado años entre el olvido, el odio y la resignación, no supo cómo reaccionar. Su cuerpo tembló, no de miedo, sino de alivio, y miró a Shadow, quien seguía jadeando a su lado. Como si el perro hubiera esperado ese momento con todo su ser, como si hubiera llevado esa verdad en su memoria durante todo ese tiempo sin poder expresarla, hasta que por fin,
gracias a su entrenamiento, su lealtad y su olfato infalible, logró abrir la puerta que los humanos habían cerrado. Pero justo cuando Cole se inclinó para abrazarlo y decirle, «Lo lograste, amigo», notó que el pecho del perro subía y bajaba más lentamente. Su hocico estaba más pálido, y una mancha de sangre se extendía bajo su cuerpo, señal de que durante el forcejeo con el guardia, había recibido un corte profundo en el abdomen que nadie había notado hasta ahora, y su corazón se encogió, porque entendió en un segundo la dimensión del sacrificio. Shadow, su leal compañero, había usado sus últimas fuerzas no para salvarse, sino para salvarlo a él, y con las manos esposadas, Cole lo tomó por el cuello, lo acunó con desesperación, gritando por ayuda médica, mientras las lágrimas que nunca se permitió durante años, ahora caían como lluvia sobre el pelaje oscuro y empapado de su amigo. ¿Y los médicos llegaron? Sí. Lo levantaron en una camilla. Sí. Lo llevaron corriendo hacia el ala de veterinaria del complejo, pero todos sabían que el tiempo era cruel, y aunque se activó un protocolo de emergencia para tratarlo, su mirada ya no tenía la misma intensidad, y su cola no volvió a moverse, como si supiera que su tarea había concluido. Más tarde, en la sala médica improvisada, uno de los veterinarios le dijo a Cole, «Lo sostuvo. Solo hasta que supo que estabas a salvo. Su corazón resistió el dolor solo para verte libre». Y esas palabras quedaron grabadas en la piel de Cole, como un tatuaje invisible. Un eco eterno que resonaría en su memoria por siempre. Porque entendió que mientras los humanos traicionaban, mentían y destruían vidas por poder, un perro, solo un perro, había cargado con el peso de la verdad durante 5 años, había rastreado el olor de la corrupción, había reconocido al verdadero enemigo, y había decidido actuar, no por gloria, no por medallas, sino por amor, por lealtad, por una misión no escrita que se resumía en una sola promesa. Nunca te dejaré caer solo. Y mientras Shadow se apagaba lentamente en la camilla, con Cole sujetando su pata herida, con el patio silencioso allá afuera, y los medios intentando entender lo que había pasado, el mundo, por un instante, parecía volver a tener sentido, porque aunque la justicia humana había fallado, el corazón de un perro había prevalecido, y en el susurro final que Cole creyó escuchar, sintió que Shadow le decía, sin voz, pero con toda el alma, no dejé de ser tu sombra, ni siquiera en la oscuridad. El mundo de Cole Matthews se convirtió en un túnel de ruido lejano, de luces desenfocadas, y de recuerdos entrecortados que se mezclaban con el presente como las piezas rotas de un espejo que ya no refleja, solo distorsiona, mientras caminaba de un lado a otro en el pasillo del ala veterinaria de la prisión, aún con las muñecas marcadas por las esposas que le quitaron apenas minutos antes, temblando, con la camisa manchada de la sangre de Shadow, su compañero, su hermano de otra especie, su reflejo en 4 patas, que yacía al otro lado de la puerta de acero, rodeado por un equipo de veterinarios militares, tratando desesperadamente de detener la hemorragia interna, suturar el daño, reanimar el corazón que había resistido tanto, que había seguido latiendo más allá de los límites biológicos por pura fuerza de voluntad, como si su cuerpo respondiera no al instinto de supervivencia, sino al deber que se había autoimpuesto, proteger a Cole hasta su último aliento, cumplir una misión no entregada por ningún superior, sino dictada por el lazo invisible que se forma entre un hombre roto y un perro dispuesto a romperse aún más por él. Y mientras Cole se derrumbaba por dentro, tratando de no caer de rodillas de nuevo, tratando de no gritar, tratando de no romperse después de haber sobrevivido al encierro, a la traición, al odio, comprendía, ahora que todo lo que había soportado durante esos años, tenía una razón de ser. Este momento, esta verdad, este sacrificio, este acto de amor puro que Shadow acababa de realizar, ante los ojos de un mundo, que durante años ignoró las súplicas silenciosas de Cole, que selló su destino con papeles, con juicios manipulados, con pruebas plantadas, con informes corruptos que ahora, gracias a una mordida precisa, y un olfato leal, comenzaban a arder como evidencia condenatoria en las manos del fiscal general, quien desde una sala contigua, recibía llamadas de jueces, de legisladores, de periodistas que querían entender cómo demonios se les había escapado un caso tan podrido, bajo la apariencia de legalidad, cómo permitieron que un héroe fuera convertido en monstruo, cómo pasaron por alto que un perro policía jubilado había guardado durante 5 años un secreto que los humanos prefirieron ignorar,
Como nadie investigó más allá de lo superficial, cuando todo gritaba conspiración, y ahora, con la prensa estacionada a las puertas del penal, con helicópteros sobrevolando la zona, y cadenas nacionales cortando programación para transmitir en vivo lo ocurrido, el nombre de Cole Matthews comenzaba a ser rehabilitado, no por las manos de burócratas, sino por los colmillos de un perro moribundo, que había decidido que no era suficiente haber servido en la guerra contra el crimen, que debía servir también en la guerra contra la mentira. Mientras tanto, en la sala de operaciones improvisada, la veterinaria principal, la doctora Lara Jiménez, una mujer de cabello canoso, rostro endurecido por años de servicio en zonas de combate, acostumbrada a tratar heridas de perros cara 9 en zonas de conflicto, hacía todo lo posible por estabilizar a Shadow, cosiendo tejidos con manos firmes pero ojos vidriosos, susurrándole palabras en voz baja, como si el perro pudiera entender. Aguanta, soldado, estás en casa, estás en casa. Y mientras tanto, Cole fue llevado a una sala adjunta, donde agentes federales comenzaron a tomar su declaración, pero no en tono inquisitivo, sino como quien se enfrenta a la verdad con respeto, con asombro, con vergüenza, porque sabían que lo que estaban descubriendo no solo desmantelaba un caso aislado, sino que ponía en jaque la legitimidad de decenas de condenas firmadas por los mismos funcionarios que participaron en la operación encubierta para incriminarlo, y cada nuevo archivo desbloqueado de la memoria USB se convertía en una pala disparada contra el corazón podrido del sistema, correos internos entre fiscales y jefes de policía, pactando declaraciones falsas, órdenes de encubrimiento firmadas en hojas sin membrete, pagos transferidos desde cuentas fantasmas hacia testigos comprados, ubicaciones GPS alteradas digitalmente, para ubicar a Cole en escenas donde nunca estuvo, grabaciones de audio donde se ensayaban testimonios para que parecieran espontáneos frente a un jurado, todo un teatro cuidadosamente construido para sepultar la verdad bajo montañas de papeles sellados, y mientras eso ocurría, en el ala médica, el corazón de Shadow se detenía por segunda vez. Y esta vez, los médicos usaron desfibriladores, adrenalina directa al pecho, compresión torácica, oxígeno, y justo cuando estaban por declararlo perdido, el monitor cardíaco lanzó un pitido suave, débil, pero presente, y todos contuvieron el aliento mientras la línea volvía a trazar una vida que se negaba a apagarse, como si incluso el cuerpo de Shadow estuviera hecho del mismo material que su alma, fidelidad absoluta, resistencia más allá de lo natural, y Lara, temblando, dijo, no se rinde, está peleando por él, refiriéndose a Cole, quien en ese momento rompía en llanto por primera vez desde que fue arrestado, no por debilidad, sino por un torrente de emociones tan violentas como redentoras, porque después de tanto tiempo siendo tratado como un monstruo, ahora sufre por el que fue el único ser que jamás lo abandonó, y cada latido débil en la máquina era como una campanada que anunciaba que aún había esperanza, que aún podía salvarse no solo Shadow, sino todo el honor perdido de Cole. Y mientras el fiscal preparaba el expediente para solicitar la anulación inmediata del juicio original y una audiencia federal para liberar a Cole bajo custodia protegida, la doctora Jiménez salió finalmente de la sala médica, con el rostro agotado, las manos manchadas y la voz ronca, diciendo, está vivo, pero no sabemos por cuánto tiempo, necesita reposo absoluto y cirugía reconstructiva especializada. Y Cole se abalanzó hacia ella, la abrazó como quien abraza a la última llama de una vela moribunda, y le dijo, no importa el tiempo, solo gracias por darle una oportunidad de volver conmigo. Y esa noche, por primera vez en 5 años, Cole durmió sin esposas, sin insultos, sin miedo, en una habitación especial asignada por los federales dentro del penal, vigilada pero libre de los fantasmas que lo atormentaron durante tanto tiempo, y a la mañana siguiente, al abrir los ojos, pidió solo una cosa. Déjenme verlo, solo unos minutos. Y cuando lo llevaron a la sala médica y vio a Shadow en la camilla, envuelto en vendas, con sondas, respirando con dificultad pero aún vivo, se acercó, se sentó a su lado, y le susurró al oído. Lo hiciste, amigo, me salvaste. Pero ahora soy yo quien va a pelear por ti, te lo prometo. Y en ese momento, sin abrir los ojos, Shadow movió levemente la cola. Un solo movimiento, lento pero claro, y para Cole fue más poderoso que cualquier discurso, más real que cualquier documento, porque sabía que ese gesto, ese leve aleteo de alegría en medio del dolor, era la confirmación de que su vínculo no había sido roto por las rejas, ni por los años, ni por las mentiras, ni por las balas, ni por el destino,
Porque entre un hombre y su perro, no hay final que valga, cuando la verdad está de su lado. El amanecer que llegó, después de la noche más larga en la vida de Cole Matthews, no trajo ni paz ni gloria, sino una mezcla silenciosa, de esperanza herida, gratitud contenida, y el peso ineludible de una despedida, que, aunque se resistía a pronunciar, comenzaba a percibirse en el aire como la neblina de una tormenta que se aproxima sin prisa, pero con certeza. Los rayos débiles del sol atravesaban los ventanales sucios de la sala médica, donde Shadow reposaba inmóvil, envuelto en vendajes, con su respirador silbando como un suspiro mecánico, y su pecho elevándose con una fragilidad que rompía el corazón de cualquiera que se acercara a observarlo, porque a pesar de que había sobrevivido a la cirugía inicial, su cuerpo, envejecido y exhausto por años de servicio, no respondía con la misma fuerza de antes, y los médicos sabían que mantenerlo con vida dependía más del deseo profundo del perro que de la ciencia veterinaria, como si Shadow, incluso ahora, decidiera momento a momento si debía seguir peleando, o si había cumplido ya su promesa más sagrada. Y mientras tanto, en otra sala del complejo, Cole firmaba los papeles de su liberación, bajo el protocolo de revisión extraordinaria por error judicial. Una categoría rara que implicaba que el Estado no solo reconocía su inocencia, sino también su derecho a ser compensado, aunque para Cole, nada en la tierra podía compensar 5 años robados. Ni la muerte de su esposa, ni la traición de sus compañeros, ni el sufrimiento de Shadow, y menos aún esa soledad helada que vivió cada noche tras las rejas, conviviendo con la idea constante de que moriría odiado por un crimen que no cometió. Ahora caminaba libre por los pasillos, sí, pero su libertad no sabía a victoria, sabía a cicatriz. Y en cada paso que daba hacia la sala médica, sus piernas temblaban, no por debilidad física, sino por el terror abrumador de enfrentar lo que su alma ya le advertía. Que esta historia, aunque había recuperado la verdad, no tendría un final dulce, sino uno necesario, inevitable y brutal. Porque Shadow había dado todo lo que tenía, y más, había esperado pacientemente años para reencontrarse con él, no para vivir una vejez tranquila, sino para cumplir la última misión que su corazón le dictaba, y esa misión ya estaba cumplida. Al ingresar a la habitación, Cole encontró a la doctora Lara Jiménez sentada junto al cuerpo del pastor alemán, con sus guantes ya quitados, y las lágrimas bajándole por las mejillas, aunque no dijo una sola palabra, solo asintió lentamente, y se retiró, dejándolo a solas, y Cole se acercó en silencio, se arrodilló, tomó la cabeza de Shadow entre sus manos con una delicadeza reverente, y comenzó a hablarle en voz baja, casi como si estuviera orando, pero no a Dios, sino a su alma gemela. No te vayas, aún no. Quiero llevarte a casa. Quiero darte todo lo que no pudimos vivir. Quiero despertarme contigo en libertad. Quiero darte el descanso que mereces, en el campo, sin jaulas, sin sirenas. Contigo persiguiendo mariposas, no criminales. Y por un instante, Shadow abrió un ojo, muy levemente, y sus pupilas buscaron a Cole con la misma claridad de siempre, como diciendo, ya te encontré, ya cumplí. Y fue entonces cuando el terror más profundo se apoderó de Cole, no por la muerte en sí, sino por la aceptación, por ese instante en que uno entiende que el otro se está yendo en paz, y que nada, absolutamente nada, puede detenerlo, y el alma se te desgarra porque sabes que lo justo sería que viviera, pero también sabes que ese ser ya ha dado más de lo que se le debía exigir, que se ha ganado el derecho de dormir sin miedo, y justo cuando las máquinas comenzaron a emitir un pitido constante, cuando los signos vitales desaparecieron lentamente, Cole no gritó, no corrió a buscar ayuda, solo cerró los ojos, apoyó su frente contra la de su perro, y susurró, «Está bien, puedes irte viejo amigo, me salvaste, y yo nunca dejaré que el mundo te olvide». Y en ese instante, con una exhalación profunda que no fue un jadeo, sino más bien una despedida, Shadow murió, no como un animal ni como un simple perro, sino como un héroe, como un guerrero caído que eligió el momento de su partida con la precisión de un soldado veterano que entrega su último suspiro con honor. Cole permaneció con él durante horas, sin moverse, sin hablar, abrazándolo como se abraza a un hijo dormido, hasta que finalmente los agentes del Estado ingresaron y le preguntaron si deseaba un entierro oficial con honores. A lo cual, él respondió que no.
que Shadow no necesitaba aplausos de los mismos que lo olvidaron, que lo querían exhibir ahora por conveniencia, sino una despedida íntima, limpia, verdadera. Y así se organizó un traslado silencioso hacia el terreno donde Cole había nacido, en un campo lejos de la ciudad, junto a un roble que resistía las tormentas igual que ellos habían resistido la injusticia, y allí, en una mañana cubierta de nubes, con el cielo enlutado como si la propia naturaleza llorara, Cole cavó con sus propias manos la tumba, sudando, sangrando, pero sin cederle el honor a nadie más. Y cuando depositó el cuerpo de Shadow, envuelto en la manta que lo cubrió en la ambulancia, le colocó sobre el pecho su antigua placa de servicio, esa que guardó en silencio durante todos esos años de prisión, y con voz quebrada dijo: «Ahora sí, puedes descansar. Misión cumplida». Y lo cubrió lentamente, sin prisa, como si tapara a un hermano dormido, mientras el viento susurraba entre las hojas del árbol, las historias que nunca contarían en televisión, los días de persecución, los disparos esquivados, las noches en la patrulla con música baja, el entrenamiento a la luz del amanecer, los momentos en los que solo una mirada bastaba para decidir si debían atacar o esperar, y cuando la tierra cubrió por completo la tumba, Cole plantó una cruz sencilla de madera, sin adornos, sin flores, solo con una inscripción grabada a mano: «Aquí yace el único ser que nunca dudó de mí, Shadow, Ken 9, leal hasta el final». Los días que siguieron fueron una mezcla de confusión mediática, declaraciones públicas, juicios contra los verdaderos culpables, compensaciones económicas, cartas de disculpas de funcionarios que antes lo llamaron asesino. Pero Cole ya no sentía ira ni deseo de venganza, solo un vacío frío que no llenaban las noticias ni las entrevistas, y decidió retirarse, desaparecer del foco, escribir su historia en silencio, en una cabaña remota, donde cada mañana dejaba abierta la puerta por si alguna parte del espíritu de Shadow quería volver a visitarlo. Y lo más curioso era que a veces, en medio de la noche, sentía pasos junto a su cama, el leve suspiro de un hocico conocido, o el calor invisible de un cuerpo que se acomodaba junto a él, como en los viejos tiempos. Y sonreía, porque sabía que la sombra de su perro no lo había abandonado, que cuando alguien entrega su vida por amor verdadero, jamás se marcha del todo. Solo cambia de forma, de lugar, de vibración, pero sigue ahí, protegiéndolo en silencio, tal como hizo siempre. Años más tarde, Cole publicó un libro titulado El perro que me salvó de la muerte, donde no hablaba tanto de la corrupción del sistema, sino de la pureza de un vínculo que ni el odio ni las rejas ni el tiempo lograron destruir, y en la dedicatoria se leía: «A Shadow, que nunca necesitó palabras para decirme que yo era inocente. A Shadow, que luchó con los dientes por la verdad cuando todos me dieron por muerto. A Shadow, que sigue aquí, incluso cuando nadie más lo ve». Y ese libro, leído por miles, cambió no solo percepciones, sino corazones, porque mostró que a veces el mayor acto de justicia no viene de los tribunales, sino del alma inquebrantable de un ser que no pide nada a cambio, solo amor y confianza. Y en los años venideros, Cole fundó un refugio para perros retirados del servicio, donde cada uno llevaba el nombre de un valor que Shadow encarnó: valentía, lealtad, verdad, honor. Y cada uno de esos animales encontraba un hogar, una segunda oportunidad, una redención, tal como Shadow se la dio a él. Y así, cada ladrido que escuchaba entre esos pasillos le recordaba que su historia, aunque nació en la tragedia, terminó siendo un legado de amor inmortal, uno que ni siquiera la muerte pudo destruir, porque cuando un hombre está a punto de ser ejecutado, y lo único que pide es ver a su perro, no lo hace por nostalgia, lo hace porque sabe que ese ser es su último testigo, su última verdad, su último pedazo de humanidad. Y cuando ese perro no solo viene, sino que expone el crimen y arriesga la vida por salvarlo, entonces, ya no es solo un animal, es un ángel con colmillos, con patas, con un corazón más puro que el de cualquier humano. Es un guardián enviado no por la ley, sino por el amor.